Sería en palacio, sin presentación. Bueno, yo voy a hablar de las prácticas funerarias en Jico. Empiezo con este poema. Bueno, el presente trabajo forma parte de un proyecto colectivo que espero que sí llevemos a cabo. Don Esther García Mesa, Soledad de León y yo, no sé quién más esté en este proyecto, pero por lo menos nosotras tres, sobre los saberes femeninos tradicionales, aquellos que no son tomados en cuenta, que son minimizados por el saber institucionalizado científico. Dicho proyecto establece como premisa que algunas prácticas como las relacionadas con la maternidad, la crianza de los hijos, la cocina y por supuesto la muerte, permiten a las mujeres reunirse, intercambiar saberes que van transmitiéndose a través de las generaciones y establecer relaciones entre ellas aunque no pertenezcan a la misma familia. En este sentido, mi interés por participar ha estado atravesado por la angustia de no saber de qué manera abordar el objeto de estudio, por la falta de herramientas teóricas y metodológicas claras. No quería que el resultado fuera un acercamiento estrictamente antropológico, pero darle un giro comunicológico desde los sujetos y las prácticas, siguiendo algunas estudiosas de estos temas, pues ha sido bastante complicado. Así que este es un primer intento de acercamiento al tema que es muy preliminar y que tiene más preguntas que respuestas. Bueno, pues Jico desde Jalapa. Los acercamientos de este tipo que he mencionado hacen hincapié en la necesidad de la reflexividad, la investigadora de preguntarse desde dónde aborda y cómo se asume parte del tema de estudio. En este caso me he acercado a las costumbres funerarias en el pueblo de Jico, Veracruz, como alguien totalmente ajeno, practicante de otro tipo de costumbres funerarias insertas en la modernidad urbana. Desde ahí pregunto, acompaño, me intereso por el papel que ejercen las mujeres de la comunidad en la preservación de las prácticas tradicionales y el modo en que, si es que, dichas prácticas han cambiado en los últimos tiempos. Por otro lado, me interesa develar las posibles raíces prehispánicas en dichos rituales. Jico, cuyo nombre completo es Jicochimalco, nido de jicotes o bien donde hay panales de cera amarilla, es un pueblo prehispánico y la cabecera del municipio del mismo nombre. Esta población se encuentra a 15 kilómetros de Jalapa y a pesar de la cercanía y el continuo flujo de su población, en su gran mayoría de ascendencia indígena hacia la capital del estado, no han perdido sus arraigadas tradiciones, su gastronomía propia, y bueno, todos conocemos Jico, no sé si todos los que están aquí han estado allí. Sus festividades, sobre todo la de María Magdalena, lo cual le ha valido el título de Pueblo Mágico desde el 2011. Las principales actividades económicas son la siembra, procesamiento de café, la ganadería, incluso el cultivo de truchas. Una parte de los habitantes se ocupa en los servicios, como trabajadoras domésticas y obreros de la construcción en Coatepec, y otros han sido incluso empleados de la Comisión Federal de Electricidad durante 2 generaciones en la planta hidroeléctrica que funciona en la cascada cercana del Texolo. El comercio y el turismo son otras actividades de crecimiento en la región. Y bueno, a pesar de no contar con periódico local, una parte importante de los habitantes de Jico tiene televisión por cable, esta de BTV, internet y acceso a otros medios de comunicación, particularmente Radio Teocelo. Esto, aunado a sus cotidianos desplazamientos a Jalapa y la convivencia con los habitantes de zonas urbanas, podría creerse que ha incidido en sensibles transformaciones culturales. Sin embargo, muchas de estas costumbres y tradiciones se mantienen en su mayoría intocadas. Por otro lado, la violencia ha estado presente en esta población, al igual que en otras de la zona. Los hechos violentos vinculados al crimen organizado han aumentado en toda la región. Coatepec, San Marcos, Teocelo, Ixhuacán de los Reyes han visto su vida cotidiana alterada por estas circunstancias. Robos, secuestros, desapariciones forzadas, pagos por derecho de piso son noticia frecuente que se transmite por medio de rumores que pasan de boca en boca y muy pocas veces a través de los medios de comunicación tradicionales. Y bueno, la presencia de grupos delictivos en la zona, aunque no es nueva, se ha vuelto más amenazante y se sabe de manera indirecta que muchos miembros de dichos grupos viven en las poblaciones cercanas a Jico Viejo y más allá en las faldas del Cofre de Perote. Se murmura que hay vehículos que incesantemente arrojan cadáveres en las barrancas de Cozautlán. Muchos han sufrido asaltos y amenazas de secuestro en los caminos de San Marcos y Las Fuentes. Sin embargo, pues estos hechos no salen a la luz de manera clara.
Si es difícil establecer el número y naturaleza de las agresiones a nivel estatal, es prácticamente imposible o muy difícil hacerlo a nivel subregional en esta zona. Tal vez el número de muertos haya crecido, pero las costumbres en torno a ellos siguen siendo las mismas. No ha ocurrido en Veracruz, y menos en esta región como en otros lugares de México, que los funerales hayan sido objetos de violencia por parte de terceros, y tampoco la violencia sufrida hasta ahora ha dado pie a cambios en los rituales, por lo menos hasta donde me informan. En este contexto procedo a narrar cómo es que se llevan a cabo las prácticas funerarias en Jico, los elementos que permanecen, que incluso provienen de la cosmogonía náhuatl hasta donde he podido ver, y cómo se ha mezclado con otros de origen cristiano. También se ha dado cuenta de algunos pequeños cambios que han sufrido en los últimos tiempos y de qué modo son las mujeres quienes tienen a su cargo la mayor parte de las tareas y rituales. Así veremos cómo un funeral funciona como instrumento de preservación de la tradición y como práctica comunicativa, práctica de transmisión de sentido entre grupos de mujeres, aunque no sean miembros de la misma familia, ya que ante un fallecimiento no solo la familia acude a ayudar en los preparativos, sino otros habitantes de la comunidad, en particular si la fallecida o el fallecido ha ocupado un lugar de respeto en ella. El día del fallecimiento. Tradicionalmente al muerto se le había preparado en casa, en manos de los familiares, preferiblemente por las mujeres de la familia. En los últimos tiempos han surgido profesionales que les inyectan formol, etc., pero este servicio es nuevo y no tradicional y tiene un costo que no todos pueden pagar y por lo tanto los difuntos siguen siendo preparados por los familiares. Estos lo visten con ropa nueva, le ponen algodón en la boca y en los oídos. Una vez vestido se le amarra un cordón como rosario de 9 misterios con 9 nudos de palma bendita alrededor de la cintura. Un familiar cercano le habla cada vez que amarra uno de los nudos y le dice: tú ya te fuiste, te formaste primero en la fila, no te lleves a nadie más. Si esto no se lleva a cabo, el muerto puede llevarse a otros 3 con él. Muchas veces sucede que las muertes no se dan solas y es creencia que los difuntos se llevan a otros para que los acompañen en el camino. Ya decía el rey poeta que de 4 en 4 nosotros los hombres todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Así como la palma bendita tiene 9 nudos, es de notar que el número 9 es de gran importancia en todo lo relacionado con los difuntos. Si acudimos a la numerología, vemos que el 9 es el número capaz de dar vida a cualquier otro número. Como ustedes ven, 9 más 1, 10 es 1, 9 más 2 son 11, etcétera, etcétera, ¿no? Es perfecto, nunca se destruye. Representa los 9 meses de gestación, el viaje de la conciencia hacia el nacimiento, y para la cosmogonía náhuatl el 9 es fundamental, es la mitad de las veintenas que componen el año solar. Hay 9 deidades, 9 cielos superpuestos, 9 mundos inferiores, 9 aguas, 9 direcciones del dios fuego, 9 llanuras y 9 tortugas conductoras del mundo. Las prácticas funerarias son ya un sincretismo de creencias prehispánicas y cristianas en Jico. Para los nahuas el sufrimiento no acaba con la muerte, el difunto tiene que afrontar una serie de pruebas para llegar al fin al Mictlán. Volveremos sobre ellas más abajo. Por ahora resaltamos la acción de los vivos, que es fundamental para ayudar a sus difuntos. La familia debía poner ofrendas acompañando al muerto, papeles, chalchihuites o canastas, cañas perfumadas, mantas y hasta un perro. Todo ello ayudaba al muerto a llegar hasta la presencia de Mictlantecutli, quien recibía estas obsequias. Actualmente en Jico, quienes preparan al difunto también le ponen en la mano una rosa con espinas para que el muerto pueda espantar a los animales que se encuentran en el difícil camino que les aguarda. En el ataúd se ponen crucecitas de palma, así como estampas de santos alrededor del cuerpo. Adentro del ataúd se le pone una muda de ropa nueva para presentarse ante el juez. Mictlantecutli está representado hoy por este juez, que puede pensarse también que es el dios cristiano. El fallecido lleva además un bastimento dentro de una servilleta de tela bordada con maíces de varios colores y un calabacito, un otate para el agua bendita. Se pone un cojín y la sábana que lleva la Santa Cruz, la mortaja. Estas son las obsequias actuales. El sepelio se considera una especie de lucha, de batalla contra las fuerzas oscuras de las cuales hay que preservar al difunto. Los asistentes tienen entonces un papel activo en un escenario cuyos elementos tienen un propósito específico. Junto al ataúd debe haber 4 velas y flores. Si no hay cempasúchil, pueden ser otras siempre y cuando sean blancas.
A los acompañantes se les da café con pan o té a medianoche, se hacen enchiladas de frijol y chile seco para aguantar la desvelada y la batalla que hay que librarse. Siempre hay una rezandera o un rezandero según el sexo del muerto. Esta persona reza rosarios frecuentemente a lo largo de la noche y sobre todo a medianoche junto con los acompañantes. La rezandera lo hace gratis, no como en otras grandes ciudades donde ya se cobra. Se contrata a estas personas o se les pide que vayan porque son quienes mejor conocen el rosario. Y ya que esto es importantísimo porque si no se hace, el demonio se puede llevar al difunto. Hay que ahuyentarlo y no se le debe dejar solo en toda la noche. También hay cantos religiosos, especialmente algunos específicamente para los difuntos. Al día siguiente se reza un rosario más y mientras se rezan se sacan las flores y se lleva la caja al panteón. Se lleva el difunto a la iglesia, a una misa y luego al camposanto con una cruz de madera que se ha velado junto al muerto desde la noche anterior. Esta cruz la compra el padrino de cruz. Él mismo a los 9 días debe poner una cruz sólida de madera en la tumba del difunto. Cuando regresan los acompañantes y trabajadores, los que enterraron al muerto, comen arroz, mole y frijoles que han preparado las mujeres. Son ellas también las que organizan el rezo del rosario de las 6 y las 9 de la noche. Ese día se monta el altar o escalerita de 9 pisos, que según las posibilidades de la familia se adorna con flores santos y una foto del muerto hasta arriba de la escalera. El primer día se enciende una veladora en el primer piso cuando se reza el rosario. Este altar es de primerísima importancia. En él vuelve a aparecer el número 9. ¿Por qué 9 escalones? ¿Por qué realizar un ritual, el famoso novenario que dura 9 días? Dicen nuestras informantes que ese es el plazo que se tarda el alma en llegar a donde va, al cielo, al infierno, a su destino final. Por eso se le acompaña con rosarios y se van encendiendo velas cada día en los pisos de la escalerita para iluminar el camino del difunto. Según la cosmogonía náhuatl, como se mencionó más arriba, el difunto tiene que pasar un periodo de prueba en los 9 niveles del Mictlán antes de llegar a su destino final, el Chipunauhmictlán, donde lo espera Ometeotl, la madre tierra que lo devora todo. El difunto tiene que pasar 9 vados o regiones en su regreso al vientre materno, en su regreso al vientre de la tierra que culmina con la desintegración total. Estos 9 vados son la tierra, el paradero del agua, lugar donde se encuentran los cerros, el cerro de obsidiana, lugar del viento de obsidiana, lugar donde tremolan las banderas, lugar donde es flechada la gente, lugar donde son comidos los corazones de las gentes, lugar de obsidiana de los muertos, sin orificios para el humo. Estos son los nombres. Otras fuentes hablan de pruebas específicas que han de sortear los difuntos antes de desintegrarse: atravesar 2 sierras que están encontrándose una a otra, pasar el camino donde está una culebra guardándolo, pasar por donde está una lagartija verde llamada xochitonal, atravesar 8 páramos, atravesar 8 collados, cruzar por donde el viento frío corta como navajas, atravesar sobre un perro bermejo sobre el río Chiconahuapan, lo cual nos recuerda un poco pues esto del cancerbero y la barca que cruza el río Leteo, presentar ofrendas finalmente ante el Mictlantecuhtli. Como se ve, todos los objetos con que se provee al difunto en Jico en la actualidad siguen siendo de una gran utilidad para atravesar estas pruebas y llegar a su destino final. Según los nahuas, solo después de 4 años el fallecido podrá llegar al Chipunauhmictlán y desintegrarse en su totalidad, mientras que en Jico se cree que este proceso toma 9 días en principio y finalmente 1 año. Sin embargo, es curioso que a los 4 días del fallecimiento, tal vez para recordar de nuevo el número 4, simbolizando los 4 años del camino del fallecido, se realiza un ritual especial. Para empezar, las mujeres fabrican un ramillete. Este consiste en tomar una palma entera que se dobla por la mitad como Santa Cruz y se viste con cempasúchil o de flores blancas. Ahí se empieza a armar un rosario de palma con los 9 misterios, los 9 vados, con roscas de agua. Todos los que participaron en el entierro y los familiares del muerto se van al río a lavar la ropa de todos los que estuvieron con él, además de la ropa del muerto, las palas, las reatas y lo que se usó para enterrarlo. Todo esto se lava muy bien en una piedra del río. El río simboliza la vida, la frontera entre la vida y la muerte, el paso al más allá, así como la corriente incesante que lavará toda huella de los utensilios y ropas que estuvieron en contacto con el muerto.
Se lleva aguardiente, agua bendita y cigarros, y cuando se terminó de lavar todo, cada uno de los participantes se acerca a la piedra a darle las gracias porque el muerto ya no volverá a usar esa ropa. Se riega un chorrito de aguardiente en la piedra y un chorrito de agua bendita, y cada uno que pasa se toma un chorrito también de aguardiente. Al final, el último pone 2 cigarros en forma de cruz en la piedra. Esta especie de animismo nos remite de nuevo a las huellas prehispánicas del ritual. La piedra como una especie de puerta al más allá que una vez cumplido su cometido se sella con aguardiente y agua bendita, y al final con los cigarros en una especie de ofrenda en forma de cruz, símbolo de protección que cierra el portal entre 2 mundos. Las mujeres que se quedaron en casa la barren muy bien en un gesto simbólico para sacar el alma del difunto. También son ellas quienes hacen los tamales. Para ello ponen una gran olla en el patio donde quepan los tamales para todos los que fueron al río y para poderles dar de comer. Estos tamales no son normales, son de masa sencilla, solo maíz y agua sin manteca. Se hacen unas tortillas delgaditas y se untan de frijoles, se cortan en tiritas y se van empanclando o encimando y se enrollan como un caracol, símbolo del tiempo circular, el infinito. Luego se envuelven en hojas de maíz y se cuecen. Antes de que nadie coma, deben dársele 4 tamales a la lumbre, es decir, al fuego donde se puso la olla de los tamales. Esto es para que los animales que el muerto encuentre en su camino no lo muerdan. Cuando los tamales se quemaron completamente en el fuego, se ponen flores blancas, aguardiente y agua bendita y cigarros cerca del fuego y se vuelve a rezar. Una vez más, el fuego es otro portal al inframundo que una vez realizada la ofrenda debe sellarse con aguardiente, agua bendita y flores blancas. Recordemos también que Huehueteotl, el dios del fuego, es el que habita en las sombras, en la región de los muertos, el señor del fuego y del aire. Todos se sientan a las mesas dispuestas y comen tamales y chile de cazuela, chile guajillo con pollo. Después de la comida se rezan los rosarios de las 6 y las 8. ¿Por qué a los 4 días? Porque en ese plazo, nos dicen nuestras informantes, el muerto inicia su camino hacia el más allá. Ese camino puede estar lleno de alimañas y animales feroces o de flores bonitas, según como se haya portado en la vida. Es por eso que debe ir bien pertrechado para espantar a los animales, y por eso a la lumbre se le dan los tamales para los animales feroces. El 4, según la numerología, representa el plano físico, la tétrada, el cuadrado que es la base de todas las formas geométricas. Los pitagóricos lo definen como el mayor milagro, el par pareante, divisible entre 2 como su cociente, el número de números, ahí se ve por qué, ¿no? Pitágoras decía que el alma humana es tétrada, compuesta de pensamiento, ciencia, opinión y sentido. Igual, existen 4 puntos cardinales, 4 estaciones, 4 elementos, y en la cosmogonía prehispánica se habla de los 4 rumbos del universo, que el día tiene 4 etapas, amanecer, mediodía, ocaso y medianoche. Los 4 sabios inventaron la cuenta de los destinos y las etapas del mundo. Los soles nahuas todos tienen 4 como parte de su nombre: 4 tigre, 4 viento, 4 lluvia, 4 agua y 4 movimiento. Y no olvidemos que solo 4 años después de su muerte el difunto logrará llegar al vientre de la madre tierra y desintegrarse. El novenario. Al cumplirse 9 días del fallecimiento se encienden todas las veladoras del altar que se han venido poniendo cada día escalón por escalón al rezar el rosario. Se quita el ramillete que se hizo a los 4 días y se ponen flores, cempasúchiles o flores blancas. El difunto ha logrado atravesar los 9 vados y llegar a su destino. Se reza el rosario como todos los días y se da de beber a los acompañantes, quienes han jugado un papel de gran importancia brindando fuerza al difunto para atravesar los 9 vados. Al final del rosario se canta: levántate alma cristiana, despierta si estás dormida, que Dios te viene buscando y a su gloria te convida. En este caso no es ya la madre tierra o Meteotl quien recibe al difunto en su vientre de regreso, sino Dios quien abre su gloria para él. Al día siguiente se acude al camposanto y se le pone la cruz nueva y flores. Esto se repetirá cada mes en la fecha del fallecimiento hasta que sea el cabo de año. En la fecha del fallecimiento se rezan 9 días de rosarios y se da de beber a los acompañantes. Se puede poner otra cruz nueva en la tumba. Con esto se considera que el difunto ha cumplido su ciclo y ha llegado por fin a su destino. En ello hay discrepancias con las creencias de la cosmogonía náhuatl, ya que en ella los vivos, a fin de ayudar al difunto en su paso por los 9 vados del Mictlán, debía continuar con las obsequias a los 80 días del fallecimiento, luego al primero, segundo, tercero y cuarto año, cuando la desintegración del difunto era ya total y nada más tenían que hacer los vivos por él.
Y bueno, pues llegamos al final. Como se ve, las prácticas funerarias de Jico, así como otros lugares de Veracruz y México, están fuertemente ancladas en la tradición prehispánica con algunos elementos de la religión católica. Lo que no puede verse claramente son los cambios que la modernidad urbana pudiera haber impulsado. Todavía, a pesar de la cercanía de sus habitantes con la ciudad de Jalapa y otro tipo de prácticas, siguen llevando a cabo en la medida de lo posible estas prácticas que sin duda ocupan mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. La mayor parte de estas faenas les tocan a las mujeres, excepto cuando así sea indicado. El pueblo entero, la familia extensa y los amigos del difunto se reúnen, ayudan, cocinan, cooperan con productos o dinero para solventar los gastos, y es gracias a esta cohesión social característica de la Gemeinschaft, de la comunidad, que pueden conservarse estas tradiciones. En Jico, al igual que en muchos otros lugares, conviven tiempos heterogéneos. La tradición prehispánica ha logrado sobrevivir, adaptándose, mezclándose, en manos primordialmente de las mujeres que siguen transmitiendo sus saberes a través, más que de los discursos, de las prácticas cotidianas que ligan a quienes las llevan a cabo a un tiempo antiguo y distante, que nosotras, las de fuera, hemos olvidado y que solo podemos tocar desde muy lejos, desde el otro lado. Gracias.